Biosíntesis de antibióticos poliquétidos anticancerígenos. Ellos también son conocidos como adriamicinas. Es un medicamento anticanceroso altamente potente que contiene grupos funcionales fenoles. Es efectivo contra muchas formas de cáncer, incluyendo tumores ováricos, de mama, vejiga y pulmón, así como contra enfermedades como Hodgkin y otras leucemias agudas. La dexorubicina es un miembro de la familia de antibióticos antraciclínicos. Otro miembro de la familia es la deuteromicina. Ambos antibióticos son producidos por cepas de Streptomyces mediante una ruta de biosíntesis poliquétida. ¿Qué son los poliquétidos? Los poliquétidos son metabolitos secundarios producidos por bacterias como Streptomyces. Estos compuestos se caracterizan por estructuras químicas complejas con múltiples anillos y grupos funcionales. Los poliquétidos incluyen antibióticos como la doxorubicina y la daunomicina, con diversas propiedades biológicas. El esqueleto de la antraciclina de la doxorubicina es producto por una policétido sintasa de tipo 2 en Streptomyces pastorius. La doxorubicina tiene un núcleo tetracíclico con grupos fenol, que es un sistema único que le confiere sus propiedades anticancerígenas. La dexorubicina inhibe la topoimerasa 2, una enzima esencial para la replicación y reparación del ADN. Al inhibir la topoimerasa 2, la dexorubicina induce el daño en el ADN de las células cancerosas, lo que interrumpe su crecimiento y proliferación. Síntesis de cadena de poliquétidos. La doxorubicina es sintetizada por una poliquétido sintasa especializada. El evento inicial es la síntesis de doxorubicina en la selección de la unidad de un inicio de propionil-CoA y su adición descarboxilativa a una unidad de cétido de 2 carbonos derivado de malonil-CoA para producir ASP en 5 carbonos beta-cetovaléricos, donde el ASP entrega el dicetido en 5 carbonos al grupo sulfidrilo de cisteína en el sitio activo de KS mediante intercambio de tioéster, y el ASP se libera en la cadena. El ASP libre recoge otro grupo melonato del melonil-CoA, también mediante intercambio de tioéster con liberación de CoA. El ASP lleva el nuevo malonato al sitio activo de KS, donde se descarboxila, posiblemente con la ayuda de subunidades de CLF, y se une para producir tricétidos de 7 carbonos, ahora anclados al ASP. Nuevamente, el ASP entrega la cadena de subunidad KS y el proceso se repite de manera iterativa hasta que se completa el descarboxilado. En la mayoría de síntesis de tipo 2, el evento iniciador es administrado por la ACP de una unidad de acetato derivado de acetil-CoA al sitio activo de la subunidad de centosintasa KS del heteroidómero KS-CLF. El modo predeterminado para la síntesis PKS de tipo 2 es la incorporación de acetato como unidad iniciadora, y esto es válido para la PKS mínima. En otras palabras, la acción de KS, CLF y ASP de este sistema no producirán decacétidos de 21 carbonos, sino decacétidos de 20 carbonos, porque el acetato es el iniciador preferido. El proceso de especificación del propio nato no se entiende completamente, pero está claro que depende de una proteína adicional, DPSC, que puede estar actuando como una centosintasa o aciltransferasa selectiva para propionil-CoA, y posiblemente DPSD haga una contribución. Se ha descubierto que un MAT dedicada es prescindible para la producción de policétidos en condiciones in vitro. La PKS puede tomar prestado la MAT de su propia sintasa de ácidos grasos, y esta puede ser la forma principal en la que la ACP recibe un grupo malonato en la biosíntesis de doxorubicina. Además, hay excelentes evidencias de que la automalonilación es una característica inherente de la ASP de tipo 2. En resumen, una PKS de tipo 2 dada puede proporcionar su propio MAT y puede tomar prestado unas FAS a su ACP y puede automaloninar. Se desconoce si el mismo complejo terminado acompaña el crecimiento de una cadena de policétidos de longitud completa a través de todo el ciclo catalítico, o si el ASP se disocia después de cada reacción de condensación. Una estructura de resolución de 2-alfa de la acitorrodina
de KS y CLF, que es muy similar a la KS-CLF de DPS, donde muestra policétidos arreglándose dentro de un túnel anfipático formado por la interfaz de las subunidades KS y la CLF. El túnel tiene aproximadamente 17 Armstrong de largo y a un lado tiene muchos residuos de aminoácidos cargados que parecen estar estabilizados los grupos carbonilo de la cadena, mientras que el otro lado es hidrófobo. Esta estructura explica por qué ambas subunidades son necesarias para la elongación de la cadena y cómo la cadena reactiva en crecimiento está protegida de reacciones espontáneas hasta que se posiciona adecuadamente para una ciclización ordenada. La estructura también sugiere un mecanismo para la regulación de la longitud de la cadena, donde los grupos laterales de aminoácidos se extienden hacia el túnel y actúan como puertas. Un par de residuos particularmente voluminosos pueden ser intransitables para la cadena, lo que provoca la terminación. Las modificaciones de los residuos del túnel basados en esta estructura pudieran alterar la longitud de la cadena del producto, donde la condensación final hace que la cadena de policétidos se doble, permitiendo un ataque intramolecular por el carbonión del metilo C12, generando por la eliminación de protones catalizada por enzimas y estabilizado por interacciones electrosintáticas en el túnel sobre el carbonilo C7. Esta condensación aldólica intramolecular asistida por el túnel proporciona la primera ciclación cuando la cadena todavía está en el túnel. Al mismo ataque del carbono 7 y del carbono 12 ocurre la biosíntesis de doxorubicina de manera similar. Siguiendo, el decacétido de 21 carbonos se convierte en ácido 12-desoxialcalónico, el primer intermediario libre que se aísla fácilmente en la biosíntesis de dexorubicina, DXR, en 3 pasos. Estos pasos son catalizados por 3 enzimas finales en el grupo de genes DPS y se consideran parte del policétido sintasa. Mientras que el decacétido todavía está asociado con el heterodímero, el grupo 9 carbonilo es reducido por DPS a 9 cetorreductasa usando NADPH como agente reductor, donante de hidruro DPSF. La ciclasa del primer anillo aromatasa es muy específico y está en la familia de la ciclasa. El carbono 7 y el carbono 12, que requieren un cetorreducción previo del carbono 9, se cree que está dos reacciones ocurriendo mientras que la cadena de policétido todavía está parcialmente en el túnel de KSCLF y no se sabe qué es lo que finalmente escinde la cadena de su enlace covalente, el KS o el ASP. Si la ciclasa de PSF se inactiva por mutaciones o deleciones de genes, la cadena se ciclará espontáneamente de manera aleatoria. Por lo tanto, se cree que DPSF acompaña a ayudar a desplegar el policétido para garantizar una ciclación no alterada a una reacción que es energéticamente favorable y conduce a una deshidratación posterior y la aromatización resultante. A continuación, la DPSY promueve regioselectividad, la formación de los siguientes 2 enlaces de carbono-carbono y luego cataliza la deshidratación que conduce a la aromatización de uno de los anillos. Las siguientes reacciones son catalizadas por enzimas que se originan a partir del grupo de genes DNRG con oxigenasa de carbono 12, que introduce el grupo Z utilizando oxígeno molecular, que es una oxigenasa de tipo antrona, también llamada monooxigenasa, formada de quinona, muchas de las cuales son importantes enzimas de adaptación en la biosíntesis de varios tipos de antibióticos policétidos aromáticos. No tienen cofactores ni flavinas, ni metales, ni fuentes de energía. Su mecanismo es poco conocido, pero puede aplicarse un radical proteico. El ácido alcanoico 6, que es una quinona, es el producto de la DNRC, ácido alcanoico o metiltransferasa metila. El extremo del ácido carboxílico de la molécula formando un éster utiliza S-adenosilmetionasa, SAM, como cofactor donante del grupo metilo. El producto es el éster metílico del ácido alcalónico. El grupo metilo
Se elimina más tarde, pero servirá para activar el puente metileno adyacente facilitando su ataque al grupo carbonilo terminal en una reacción de catalizada por DNRD. La ciclasa del cuarto anillo AM-ciclasa cataliza una reacción de adición aldólica intramolecular y no se requiere cofactores y no se produce aromatización ni deshidratación. Se propone un mecanismo catalizado por una base simple, que es el producto es aclaviquetona. El DNRH de aclaviquetona reductasa se reduce estereoespecíficamente el grupo 17-ceto del nuevo cuarto anillo del grupo 17 del OH para dar aclavinona. Esto introduce un nuevo centro quiral y el NADP en un cofactor. La DNRF aclavinona 11 hidroxilasa es una monoxigenasa FAD que utiliza NADP para activar la oxigenasa molecular para la hidroxilación posterior y la redominesinasa, que es el producto. Bien, la DNRS daunosamina glicosiltransferasa catalizada cataliza la adición de glucosidosa activado por TPD de unosimina TPD a la rodomicina para la rodomicina D, y esta es la liberación de TDP impulsando la reacción. La enzima tiene una secuencia similar a la glicotransferasa de los otros azúcares inusuales añadidos a los productos aromáticos de PKS de tipo 2. La DNRSP rodominasa de metilesterasa elimina el grupo metilo añadiendo previamente por DNRC. Inicialmente sirvió para activar un puente metilo adyacente y después de eso impidió que su grupo carboxilo saliera del carbono C10. Si el grupo carboxilo no hubiera sido estereoficado antes de ciclización del cuarto anillo, su salida como CO2 habría sido favorecida por la formación de un sistema aromático bicíclico. Después de la reducción y glicosilación del carbono 7, el puente metilo del carbono 8 ya no se activa para la desprotanación, lo que hace que la aromatización sea menos probable. Se debe notar que el intermedio no aislable con el número de la tercera molécula en el sistema de numeración es muy extraño y es un vestigio de la nomenclatura temprana, donde la descarboxilación del intermediario ocurre espontáneamente o por influencia de DNRP, dando 13 desoxicarbonamicina. Se ha resuelto una estructura cristalina con productos ligando de la aclarinomicina metilesterasa, que es una enzima con un 53% de homoglobina de secuencia de NRP de Streptomyces purpurensens, que es capaz de catalizar mismas reacciones y utilizar una triada catalítica clásica de Ser, His y As, con serina actuando como un nucleófilo y Glimer proporcionando estabilización del estado de transición mediante la formación de agujeros de oxianización. Los aminoácidos del sitio activo son casi completamente iguales al DNRP y el mecanismo es casi como certeza idéntico, aunque el 2A se muestra a continuación con el esquema biosintético. El DNRK, carminomicina 4O metiltransferasa, es capaz de metilar el grupo 4 hidroxilo de cualquiera de los glicósidos de la figura 2, que es este que estamos viendo. Recientemente se ha resuelto la estructura cristalina de la enzima y con productos ligando con una resolución de 2.35 Armstrong. La orientación de los productos es consistente con un mecanismo SN2 de transferencia de metilo. La mutagénesis dirigida al sitio de residuos de ácido base potencial en el sitio activo no afecta el catálisis, lo que lleva a la conclusión de NRK probablemente actúa como una enzima estrópica, en que la mejora de la velocidad se debe principalmente a efectos orientados y proximidad. Esto contrasta con la mayoría de las otras O-metiltransferasas, donde se ha demostrado que la catálisis de ácido base es una contribución esencial a la mejora de la velocidad. La doxa cataliza 3 oxidaciones sucesivas de Streptomyces paucetius. La producción deficiente del DXR no se debe principalmente a niveles bajos o mal funcionamiento de
del DOXA, sino que hay muchos productos desviados de la vía que se muestran y cada uno de los glicósidos es un objeto potencial de las enzimas de derivación no mostradas, algunas de las cuales son productos de grupo de genes DNR. Las mutaciones de estas enzimas aumentan significativamente la producción del DXR, además del DOXDA, tiene una valoración de KCCAT muy bajo para la oxidación de carbono 14 en comparación con la oxidación del carbono 13, donde la manipulación genética para sobreexpresar el DOXA también ha aumentado los rendimientos particulares y los genes para la enzima de derivación se inactivan simultáneamente. El DOXA es una monooxigenasa del citocromo P450 que tiene una amplia especificación de sustrato catalizado, la de hidroxilación de antraciclina en carbono 3 y 14, donde la enzima tiene un requerimiento absoluto de oxígeno molecular y NADP. Inicialmente se realizan dos oxidaciones sucesivas de carbono 13 seguidas de una única oxidación de carbono 14 que convierte la daunorubicina en doxirubicina. La doxorubicina se utiliza en el tratamiento de diversas formas de cáncer, incluyendo leucemia, cáncer de mama y cáncer de ovario. Un efecto secundario importante de la doxorubicina es la cardiotoxicidad, que puede afectar la función cardíaca. Para minimizar los efectos secundarios se han desarrollado formulaciones liposomales de doxorubicina, mejorando su eficacia y reduciendo la toxicidad. El futuro de los poliquétidos. Bien, esto puede observarse dos grandes aportes, que es en la ingeniería de enzimas PKS para generar nuevas moléculas con propiedades anticancerígenas es un área prometedora de investigación, y otra es el desarrollo de terapias personalizadas basadas en poliquétidos adaptados a la caracterización genética de cada paciente, que es un objetivo importante. Bien, y finalizando el video, podemos decir que el estudio de los poliquétidos destaca la conexión intrincada entre la biología, la química y la medicina, donde la comprensión de sus propiedades y mecanismos de acción ofrecen perspectivas prometedoras para el desarrollo de nuevos tratamientos anticancerígenos.